¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que sabes sobre la muerte de John Lennon es realmente cierto? La versión oficial dice que fue asesinado por un fan obsesionado. Un hombre solitario que actuó por iniciativa propia. Un crimen impactante, sí, pero supuestamente claro, sin complicaciones. Sin embargo, a más de 4 décadas de su muerte, siguen surgiendo preguntas que muchos prefieren no hacer. John Lennon no era cualquier músico. Fue un símbolo de paz, una voz incómoda para el poder, un líder cultural con millones de seguidores. Y precisamente por eso, su asesinato sigue siendo motivo de sospecha, teorías y dudas que nunca han sido completamente aclaradas. ¿Por qué su asesino se quedó en el lugar del crimen sin intentar escapar? ¿Por qué llevaba consigo un libro específico que parecía tener un mensaje oculto? ¿Y por qué, horas antes, intercambió palabras con la misma persona que terminaría matándolo? Hay documentos, testimonios y detalles que han sido ignorados, minimizados o simplemente ocultos. Desde vigilancia federal hasta inconsistencias en las declaraciones, pasando por teorías que involucran a agencias de inteligencia y poderosos intereses. Hoy vamos a analizar cada uno de esos puntos. No para caer en la fantasía, sino para cuestionar lo que por años se nos ha presentado como una verdad absoluta. Porque detrás de la figura del artista, hay una historia que aún no ha terminado de contarse. Y lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre la forma en que entiendes no solo su muerte, sino también su vida. Era el 8 de diciembre de 1980. John Lennon salía de su departamento en el edificio Dakota, en Nueva York, acompañado de Yoko Ono. Había pasado gran parte del día grabando en el estudio, trabajando en lo que sería su regreso a la música tras varios años de silencio. Lennon se sentía inspirado, motivado, incluso feliz. Nadie podría imaginar que ese sería su último día con vida. Horas antes de su asesinato, un joven de 25 años llamado Mark David Chapman ya lo estaba esperando frente al edificio. No era la primera vez que lo hacía. Ese mismo día, Chapman logró acercarse a Lennon, incluso consiguió que le firmara un disco. Hay una fotografía de ese momento. Lennon, amable como siempre, accede sin problema. Chapman lo mira, sonríe, pero no se va. A las 10:50 de la noche, cuando Lennon y Yoko regresan al Dakota, Chapman aún está allí. En cuanto Lennon se acerca a la entrada, Chapman le dispara 5 veces por la espalda. 4 de esas balas impactan en su cuerpo. Lennon intenta avanzar unos pasos, pero cae. Minutos después, es declarado muerto en el Hospital Roosevelt. Hasta aquí, la historia que todos conocemos. Pero a partir de este punto comienzan las preguntas. ¿Por qué Chapman se quedó en el lugar del crimen, leyendo tranquilamente El Guardián entre el centeno, como si no hubiera cometido uno de los asesinatos más impactantes del siglo? ¿Por qué, según algunos testigos, parecía estar en una especie de trance, completamente desconectado de lo que acababa de hacer? Otro detalle que llama la atención: cuando fue arrestado, Chapman no mostró resistencia. Incluso le dijo a la policía que había actuado solo, pero su comportamiento era extrañamente frío, casi ensayado. ¿Realmente estaba mentalmente enfermo? ¿O seguía algún tipo de plan? Hay quienes afirman que Chapman no actuó por sí mismo. Que fue manipulado. Que formaba parte de algo más grande. Y que John Lennon había sido vigilado durante años por el gobierno estadounidense debido a sus posturas políticas, su activismo y su influencia global. ¿Fue su muerte una simple tragedia provocada por un fan desequilibrado? ¿O hay algo más detrás de esa noche oscura en el corazón de Nueva York? Tras la muerte de John Lennon, las autoridades actuaron con rapidez. Mark David Chapman fue detenido en el acto, se le realizaron exámenes psiquiátricos, poco tiempo después, se declaró culpable, evitando un juicio público. A primera vista, todo parecía claro. Pero cuando se examinan los detalles con mayor profundidad, comienzan a surgir nuevas incógnitas. Para empezar, Chapman no tenía antecedentes penales graves, ni historial clínico que anticipara un acto de esta magnitud. Había viajado por el mundo, había trabajado con refugiados en el sudeste asiático y se mostraba como una persona amable, incluso reservada. Pero en los meses previos al crimen, su comportamiento cambió de forma drástica. Comenzó a obsesionarse con El Guardián entre el centeno, una novela que aseguraba contenía un mensaje oculto, solo comprensible para quien estuviera despierto. Este libro no es un detalle menor. Chapman lo llevaba consigo al momento del asesinato y afirmó que, después de matar a Lennon,
se sentó a leerlo como si fuera parte del ritual. La pregunta es, ¿quién le hizo creer eso? ¿Fue una idea suya, o algo que le fue implantado? Aquí es donde entra en juego una teoría inquietante: el control mental. En los años 60 y 70, el gobierno de Estados Unidos, a través de la CIA, realizó experimentos reales con técnicas de manipulación mental. Uno de los programas más conocidos fue el MKUltra, cuyo objetivo era alterar el comportamiento humano a través de drogas, hipnosis y sugestión. Aunque suena a ciencia ficción, hoy se sabe que este programa existió y fue documentado. Algunos investigadores creen que Chapman podría haber sido una especie de sujeto dormido, una persona programada para cometer un acto violento sin entender del todo por qué lo hacía. Una marioneta perfecta, sin lazos con conspiraciones, sin motivos políticos aparentes, sin conexiones que levantarían sospechas. Además, no podemos ignorar el hecho de que John Lennon llevaba años siendo vigilado por el FBI. Durante la presidencia de Richard Nixon, Lennon fue considerado una amenaza para la seguridad nacional debido a su influencia en los movimientos pacifistas y su activismo contra la guerra de Vietnam. El gobierno intentó deportarlo y lo mantuvo bajo constante observación. Hay archivos desclasificados que lo confirman. Entonces, la gran pregunta ¿es posible que alguien quisiera silenciar a John Lennon definitivamente? ¿Y es Mark David Chapman solo una pieza más en una operación que aún hoy sigue oculta? En los días previos a su muerte, John Lennon parecía renacer. Después de 5 años alejado del mundo musical, dedicado a su familia y a criar a su hijo Sean, Lennon regresaba con fuerza al estudio. Junto a Yoko Ono acababa de lanzar Double Fantasy, un disco que hablaba de amor, de redención, de esperanza. En sus últimas entrevistas, Lennon se mostraba optimista, entusiasmado por el futuro. Decía sentirse libre por primera vez en años, hablaba de hacer una gira, de nuevos proyectos, de reconectar con sus fans. No había rastros de paranoia ni señales de que sospechara lo que estaba por venir. Pero justo en ese regreso, comenzaron a aparecer extrañas coincidencias. La portada del álbum mostraba a Lennon besando a Yoko, como si fuera una despedida. La canción Starting Over hablaba de comenzar desde cero, aunque para muchos, después de su asesinato, sonó más bien como un presagio. Ese mismo día, 8 de diciembre, John fue entrevistado por una emisora de radio. En un momento de la charla, dijo una frase que heló la sangre de muchos fanáticos tras su muerte: «Siento que lo mejor de mi vida está por venir. Y estoy listo para vivirlo». Pero no lo haría. Solo unas horas después, caería abatido frente al edificio donde vivía. El impacto en los medios fue inmediato. Nueva York se paralizó. Los noticieros interrumpieron su programación habitual. Las estaciones de radio pasaban sus canciones sin parar. Millones de personas lloraban en las calles como si hubieran perdido a un familiar. Porque Lennon no era solo un artista, era un símbolo. Y su muerte, más allá de lo trágica, dejó una sensación de vacío que aún perdura. Pero mientras los medios hablaban de un fanático trastornado, algunos periodistas y activistas comenzaron a hacerse preguntas. ¿Cómo es que alguien tan famoso no tuvo seguridad personal ese día? ¿Por qué la policía llegó tan rápido y por qué se manejó todo con tanta discreción? Yoko Ono, devastada, pidió que no se realizara un funeral. Dijo que John ya no estaba y que lo único que quedaba por hacer era seguir adelante con su mensaje de paz. Pero para muchos, su partida dejó demasiadas interrogantes abiertas. Con el paso de los años, lo que parecía un caso cerrado fue transformándose en uno de los crímenes más cuestionados del siglo XX. Aunque oficialmente se atribuyó a un fanático solitario, muchas voces han sostenido que la muerte de John Lennon pudo haber sido planeada, ejecutada y encubierta desde las más altas esferas del poder. Una de las teorías más persistentes señala al FBI y la CIA como posibles involucrados. No es casualidad, Lennon fue durante años un personaje incómodo para los Estados Unidos. Con su música, su activismo y sus mensajes de paz, llegó a movilizar multitudes, influenciar elecciones y convertirse en una amenaza política. Durante el gobierno de Nixon, el FBI lo mantuvo bajo constante vigilancia y acumuló más de 300 páginas de informe sobre él. ¿Se desactivó esa vigilancia alguna vez? ¿O simplemente se volvió más sutil? Algunos investigadores afirman que Lennon tenía planes para financiar movimientos pacifistas, producir películas documentales sobre injusticias sociales y seguir enfrentando públicamente a los gobiernos que consideraba corruptos. Si eso era cierto, no era solo un artista rebelde,
era un agente de cambio, con millones de seguidores en todo el mundo. ¿Pudo eso haberlo convertido en un blanco? Mark David Chapman, el asesino, tampoco es una figura libre de dudas. A lo largo de los años, sus declaraciones han sido inconsistentes. En algunos momentos afirma que escuchaba voces, en otros, que estaba consciente de lo que hacía. Incluso ha llegado a decir que cometió el crimen para convertirse en alguien. Pero esas palabras no han hecho más que alimentar la teoría de que fue manipulado. Algunos especialistas en psicología han señalado que Chapman muestra señales de haber sido sugestionado, de haber actuado bajo una especie de programación. Esto nos lleva nuevamente al oscuro legado de los experimentos de control mental como el MKUltra, en los que el gobierno estadounidense sí participó activamente durante décadas. Lo cierto es que hay una cadena de circunstancias que, juntas, forman un patrón extraño. El perfil del asesino, las circunstancias del crimen, la vigilancia previa, el silencio posterior, la rapidez con la que se cerró el caso. Y, sobre todo, la incomodidad de seguir hablando del tema. Porque cuestionar la muerte de John Lennon no es solo hablar de un asesinato. Es poner en duda lo que se nos ha contado durante años. Es abrir una puerta que muchos prefieren mantener cerrada. Más de 4 décadas después de su muerte, John Lennon sigue siendo una figura imposible de reemplazar. Su música, su mensaje y su visión del mundo trascendieron generaciones. Pero al mismo tiempo, su muerte permanece envuelta en un velo de misterio que muchos prefieren no cuestionar. Porque no se trata solo de un crimen. Se trata de lo que representa. De la incómoda posibilidad de que alguien tan influyente, tan pacífico, tan poderoso desde lo artístico, haya sido silenciado por razones que no están en los libros de historia. Hoy, Lennon no puede defenderse. No puede aclarar lo que sintió en sus últimos días, ni contar lo que sabía. Solo nos queda reconstruir piezas, analizar los vacíos y preguntarnos, ¿quién se beneficia de que este caso se mantenga sin respuestas? Algunos dirán que son teorías conspirativas. Otros que es una forma de honrar su memoria, buscando la verdad que se le negó en vida. Pero lo cierto es que mientras más escarbamos, más difícil se vuelve a aceptar la versión oficial sin cuestionarla. Y quizá, esa sea la verdadera herencia de John Lennon, hacernos pensar, abrir los ojos, y no conformarnos con lo que nos dicen que debemos creer. Antes de cerrar este vídeo, me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que la muerte de Lennon fue simplemente una tragedia provocada por un fanático aislado? ¿O crees que hay algo más detrás? Déjamelo en los comentarios, me encantaría leerte. Si este vídeo te hizo ver las cosas desde otra perspectiva, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartirlo con otros que también quieran descubrir lo que no nos contaron. Porque la verdad, como la música de Lennon, merece ser escuchada.